Hola chicas, chicos, este es el primero de unos 3 videos que pienso mandarles, porque vamos a comenzar a ver un enfoque de filosofía que justamente lo que retoma de la filosofía es la posibilidad de hacer filosofía con los chicos, con las infancias, y habilita como un espacio de escucha profunda de lo que los chicos tienen para pensar, para decir, para sentir, para expresarse, y sobre todo en las aulas, tanto en las salitas de inicial como en primaria. Entonces yo tomé un autor que se llama Gustavo Santiago, un profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, que no se desempeña en la universidad, sino que trabaja en escuelas justamente con docentes, y lleva adelante una propuesta que se llama Filosofía con Niños. Él escribió un libro en el año 2007 que se llama Filosofía, Niños, Escuela, Trabajar por un encuentro intenso. Es un libro muy claro, muy ameno, muy profundo, y a mí me gustaría que leyéramos entre todos y pensáramos, reflexionáramos sobre 3 capítulos, el capítulo 1, el 2 y el 6. Entonces, en este video lo que yo les voy a explicar de una manera, o más bien les voy a presentar de una manera amplia, es lo que el autor plantea en el capítulo 1. Así a ustedes les dan ganas de leer y aparte más o menos van a tener una idea de qué se trata. Bueno, así que voy a presentar, voy a compartir la pantalla porque hice un PowerPoint para no perderme demasiado, aclarando que esto no va a reemplazar la lectura, pero sí puede dar un pie para que ustedes puedan hacer una lectura más fácil o no tan compleja, no tan complicada. Bueno, vamos a compartir, empezamos, vamos a trabajar desde el principio. Bueno, bien, por supuesto que estos materiales van a estar también en el aula. Una de las cuestiones que es interesante, si bien no la vamos a profundizar, queda abierta como una puerta, es que lo que se va a denominar filosofía con niños, que es una experiencia que se desarrolla en varios países de Latinoamérica, en Argentina, en muchos lugares, en Chile, en Brasil, fundamentalmente hay mucho desarrollo, es una resignificación dentro del pensamiento latinoamericano de lo que se denominó un programa Filosofía para Niños, que fue creado por un grupo de profesores del secundario de filosofía en Estados Unidos. Uno de ellos aparece acá el nombre, Matthew Lipman, después tenemos Margaret Sharp, y bueno, varios autores que alrededor de los años 60 se propusieron como mejorar las habilidades del pensamiento en la escuela. Y vieron en la filosofía una posibilidad de que ese pensamiento fuera trabajado, de que se pudieran elaborar un poco de una manera más precisa las propias posiciones, bien argumentadas, que hubiera un lugar para el diálogo, para el debate, para el desarrollo de lo que ellos llamaron un pensamiento crítico, ético y creativo, que después lo vamos a ver. Y bueno, desarrollaron un programa muy extenso que finalmente terminó abarcando cada uno de los años, tanto de nivel inicial como de primaria como secundaria, con contextos específicos para trabajar la filosofía, ya sea para los chicos, ya sea para los maestras y maestros. Y bueno, Gustavo Santiago, el autor que nosotros vamos a leer, fue formado en este programa Filosofía para Niños. Pero después, en el marco de su implementación acá en Argentina y reflexionando sobre los fundamentos y cambiando un poco el eje de lo que era en su momento la finalidad educativa de este programa, se desarrolló otro enfoque que se denominó filosofía con niños, ¿no? Tomando bastante también de la perspectiva de Freire en cuanto a lo que significa una pedagogía problematizadora, ¿no? De hecho, el autor va en algún momento a exponer su deuda con el pensamiento de Freire, podríamos decir. Vamos entonces a ver algunos puntos de este texto, en donde en el capítulo 1 se aborda
qué concepción de filosofía maneja el autor y qué concepción de infancias, ¿no? Nosotros todavía en las clases no hemos hablado profundamente de lo que significa la filosofía, porque en parte es algo que el autor tematiza en una primera parte. ¿Y por qué? Porque todos los que hacemos filosofía, de alguna manera, tenemos nuestra propia respuesta a lo que significa la filosofía. También hay autores que han desarrollado ciertas definiciones, pero ninguna es una definición que sea totalmente satisfactoria para quien hacemos filosofía, ¿no? Quizá la definición más satisfactoria, aunque el autor no lo dice, esté en el propio nombre de la filosofía, que es una especie de amor, de búsqueda por saber, la búsqueda por preguntarse, por pensar. Claro que Sofía es una sabiduría, la palabra sabiduría en griego, que implica tanto tener conocimientos rigurosos como poder aplicarlos en la vida, ¿no? Y eso también está en el corazón de lo que es hacer filosofía, ¿no? Sin embargo, el autor lo que dice es que esta pregunta lo que nos revela es que hay un montón de definiciones de filosofía, que cada filósofo tiene casi su propia definición y que no hay ninguna filosofía, ninguna definición que en algún sentido englobe a todos, a toda la filosofía, ¿no? Se extiende un poquito en eso y habla de que esa heterogeneidad, esa variedad, está también en las definiciones de la filosofía, en la forma de hacer filosofía de los filósofos, en los mismos filósofos, en los textos, en los propios lectores de filosofía, como podemos ser nosotros. Tenemos que hacer filosofía se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Hay gente que ha hecho filosofía básicamente a través de la oralidad, otros escriben filosofía, otros pueden encontrar otras maneras, incluso plásticas de hacer filosofía, como hacer filosofía a través de imágenes, a través del cine, ¿sí? Tenemos también que el hecho de que no hay una única filosofía, ni siquiera en la persona que hace filosofía, porque su pensamiento va cambiando su óptica acerca de la filosofía. Yo misma, hace muchísimos años, yo me recibí de profesora de filosofía, pero me gustaba de chica la filosofía, pero fui cambiando también mi manera de relacionarme con esta forma de vida, que es para mí hacer filosofía, por ejemplo, ¿no? Eh, Tampoco hay una unidad en los textos, ni siquiera de los propios filósofos, porque los textos van siguiendo un pensamiento, ¿no? Y el pensamiento real va cambiando a lo largo de la vida. Así que no podemos decir, bueno, esta es la teoría de tal filósofo o tal, porque los textos también cambian. Y por otra parte, los textos tienen un significado que es completado, o podríamos decir resignificado, o o de alguna manera tiene un significado potencial que tiene que ver con aquellas personas que leemos esos textos y cómo a nosotros nos significan, ¿no? Así que tampoco hay una unidad ahí. ¿Y por qué este énfasis del autor para decir que hay tal heterogeneidad? Simplemente para decir que lo que vamos a hacer, lo que va a hacer él en el libro, es una nueva manera de entender la filosofía, que la llamamos filosofía con niños o filosofía con las infancias. Es una forma de hacer filosofía como muchas otras y por eso también es legítima. Quizá lo que aproxime más a comprender la forma de hacer filosofía, que es filosofía con niños, sea, dice el autor, hablar de dos grandes formas o modalidades de filosofar. Una que la denomina filosofía académica y otra que la va a denominar filosofía no académica. Y pone como dos grandes personas, ya no personas reales, biográficas, sino como si fueran modelos filosóficos o personajes filosóficos. En la filosofía académica lo ubica a Platón y en la filosofía no académica lo ubica a Sócrates. Seguramente ustedes tienen alguna idea o han escuchado hablar de estos autores en la secundaria, en sus casas, en la televisión o donde sea, han escuchado. Sócrates es un personaje que realmente existió, lo ubicamos en el siglo IV a.C., en la ciudad de Atenas. Formaba parte de algunos sabios que se destacaban en esa época, que justamente
era como una especie de proto-educación pública porque formaban en ámbitos públicos, como en el Ágora, ¿no? Que era el lugar donde se reunían los ciudadanos. Sócrates es un personaje que nunca escribió ningún texto y que lo conocemos justamente a través de sus discípulos, sobre todo de dos. Uno que era como un dramaturgo, un periodista, un aventurero que se llamó Genofonte, y otro que desarrolló una extensa labor filosófica y de alguna manera planteó todos los temas de la filosofía occidental como la conocemos, que es Platón, que sí, Platón murió a los 80 años y escribió y tuvo la suerte de que toda su obra fue conservada, así que lo conocemos bien a Platón. Pero es notable que Platón escribe básicamente a través de diálogos. Después ya lo vamos a ver a Platón, pero lo extraño de todo esto es que Platón va a escribir sobre Sócrates y va a hablar de Sócrates, y él es el que nos va a contar que Sócrates fue condenado en un juicio ciudadano, fue condenado por jueces y fue condenado a muerte. Pero le dieron la chance. ¿Pero por qué fue condenado a muerte? Fue condenado a muerte por justamente su labor educativa, ¿no? Es decir, se le decía que corrompía a los jóvenes porque los hacía desobedientes, en el sentido de que los jóvenes comenzaban a cuestionar al mundo adulto, a las autoridades, a partir de aprender a preguntar, aprender a pensar, como proponía Sócrates. Y por otro lado, también lo van a acusar a Sócrates de impío, ¿no? Impío es la persona que no es religiosa, que no es piadosa, que no es respetuosa con lo sagrado. Todo esto porque Sócrates parece que era físico y como en esa época se creía que los planetas tenían como una vida divina, eso lo vieron como una amenaza. En realidad, Sócrates constituía realmente otra amenaza porque era una persona muy conocida, había sido un héroe de guerra, también una persona que tenía mucha autoridad, y cuestionaba mucho la vida de los atenienses ricos, sobre todo, que lo único que perseguían eran lo material y sus deseos, sin perseguir valores auténticos como la humildad, la justicia, la sabiduría, la verdad y la verdadera belleza, que es justamente ser una persona ética. Eso por supuesto que molestaba mucho y por eso en parte va a ser su condena. Y tenemos la forma en que él filosofaba, pues Sócrates filosofaba a través de un texto de Platón que se llama Apología de Sócrates. Esos textos de Platón nos permiten ver que Sócrates era un filósofo que pensaba a partir del diálogo, pensaba a partir del diálogo con otras personas. Pero era un diálogo muy particular porque Sócrates, que supuestamente era quien enseñaba, no es la persona que pareciera detentar el saber, sino que es más bien alguien que pregunta, que se muestra interesado por saber y le pregunta a alguien que supuestamente debería saber aquello que Sócrates le preguntaba, como preguntarle a un general que es la valentía, ¿no? Pero en ese preguntar de Sócrates y repreguntar, tenía la finalidad de hacer mostrar a quien quería ser sabio que en realidad el primer escalón de la sabiduría es reconocer la propia ignorancia, porque verdaderamente quienes creían saber se encontraban con muchas dudas cuando Sócrates les repreguntaba a partir de lo que ellos mismos habían afirmado, como nos pasa muchas veces a nosotras y a nosotros cuando queremos saber algo, alguien se interesa, bueno, ¿qué es la carrera que vos estás siguiendo? ¿Qué es la educación? No, pareciera que sabemos perfectamente, pero a medida que lo preguntan, no lo tenemos tan claro. Por eso Sócrates es un filósofo que lo que hace es generar en nosotros esa reflexión y ese reconocimiento de nuestra propia ignorancia, pero no es un reconocimiento que frustre, sino un reconocimiento que, por el contrario, genera el deseo de saber, que es verdaderamente el acto de la humildad, ¿no? Sería un acto de soberbia frustrarse por ese sentimiento narcisista de no saber, porque en realidad la verdadera sabiduría es saber que uno no sabe, que tiene que aprender, que siempre puede aprender, y que en todo caso si no tiene una respuesta, como decía César González en la entrevista,
que habíamos visto en un momento, tiene al menos una pregunta, ¿no? Por supuesto que esta forma de hacer filosofía es una manera informal y que tiene un componente que es muy importante, que es la búsqueda de transformar la vida a través del pensamiento. ¿De qué nos sirve pensar en el bien? Va a decir después, muchos años después, Aristóteles, sino para ser buenos. Es decir, eh, el esfuerzo por pensar es el esfuerzo en realidad por transformar la realidad, ¿no? Transformarla en un sentido de mejorarla, ¿no? Y hacerlo entre otros, no solo, no es un pensamiento solitario. Este, por eso, este apartado de la filosofía no académica de Sócrates es muy importante leerlo y pensarlo mucho, pensarlo desde uno mismo, ¿no? Del mismo modo, tenemos lo que sería la filosofía académica, que el autor como que la modeliza en la figura de Platón. Porque la filosofía académica es esencialmente la que se estudia en las facultades, en los institutos donde se estudia filosofía, y es una búsqueda rigurosa por conocer qué pensaron los filósofos, cuáles fueron sus argumentos, cuáles fueron las debilidades de esos argumentos, con qué vocabulario utilizaron, qué problemas, cómo delimitar esos problemas. Buscar un vocabulario preciso, intentar ser lo más justo con el pensamiento del autor y tratar de escribir generando la interpretación que más se aproxime a la fidelidad con el autor, todo lo cual requiere como un estudio muy riguroso, una metodología, y claramente podría ser una tarea individual, aunque también es social, y no tiene por finalidad ni transformar la vida propia ni transformar el mundo, sino simplemente el estudio de esos textos y el estudio riguroso, el plantear un pensamiento también riguroso, y por supuesto nos va a servir a los que estamos interesados en una filosofía que esté comprometida con la realidad, pero es de otro orden, ¿no? Por eso les pido que lean con mucha atención ese texto. Esto nos lleva si es posible, entonces, hacer filosofía con las infancias, ¿no? Es decir, las infancias tienen sus mundos de juegos, de significados, de preocupaciones, su contexto, ¿no? Y es posible entonces que los chicos filosofen. Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de filosofía podemos hacer con los chicos, ¿no? Creo que ya la respuesta está bastante cercana, ustedes la estarán pensando, ¿no? La respuesta sería entonces una filosofía que se aproxime más al enfoque de Sócrates, al enfoque de Platón, ¿no? Pero acá el autor prefiere tratar de centrarse en ciertas ideas que él considera falsas acerca de la niñez. Por un lado, lo que llama un prejuicio, ¿no? Pero el prejuicio es como una opinión que yo creo verdadera, pero que en realidad no la tengo fundamentada, y eso me orienta en muchas cosas de la vida, pero justamente lo que el prejuicio hace de perjuicio, es decir, de daño, es que me impide abrir un poco la mente para buscar respuestas diferentes a las que mi prejuicio me da. Una de las cuestiones muy prejuiciosas acerca de los chicos, y un prejuicio que parece positivo, pero que tampoco lo es que los chicos son filósofos, que todo lo que preguntan les interesa, buscan el saber, son siempre curiosos, siempre se asombran, siempre quieren saber, siempre están atentos a lo que los adultos les podamos enseñar. Sus preguntas no paran y siempre preguntan por qué y por qué. El autor dice, no idealicemos a los chicos. Los chicos son exactamente como cualquier persona, pero en su etapa de infancia, ¿no? No es que sean la pureza, la inocencia, siempre pregunten por saber, siempre están interesados, no. Igual que nosotros, por algunas cosas se interesan, por otras no. A veces juegan a preguntar los chicos, porque saben que hay una pregunta que lleva siempre una respuesta diferente, ¿no? Como por ejemplo, la pregunta ¿por qué? Siempre nos va a dar una respuesta diferente hasta que alguien nos dice, bueno, porque sí, punto, así nos dejamos de preguntar, pero en realidad no es que siempre están los chicos filosofando, diciendo cosas importantes. A nosotros nos pasa lo mismo como adultos, ¿no? Como adultas.
Después está el otro prejuicio de que la filosofía no es para las infancias. La filosofía es muy difícil, requiere ciertos saberes previos, un desarrollo de pensamiento lógico, saber estudiar, saber tener una disciplina de estudio, tener un vocabulario, tener algún otro idioma más. Y por supuesto, todo eso es muy importante para la filosofía académica, sí. Pero claro, si pensábamos, dice el autor, en términos de filosofía académica, y sin embargo, no. Los chicos podrían pensar filosóficamente y dicen y pueden decir cosas muy interesantes para la filosofía. Y pueden también comprender algunos conceptos de esa filosofía académica. No les neguemos a los chicos o a las chicas, a las infancias, la posibilidad de acercarse a la filosofía. Pero entonces tenemos que pensar quiénes son esas infancias, esas personas en estados de infancia. Bueno, esto lo habíamos visto recién, ¿no? Lo primero es que los chicos son personas, son seres humanos, ¿no? Y tienen una edad y tienen ese contexto de intereses que les da su edad, tienen deseos, tienen problemas acorde a su edad, se pelean, tienen sentimientos, se enojan, pueden tener envidia, pueden no compartir, pueden ser egoístas, pueden ser solidarios, pueden enojarse, estar contentos, están en las salitas, están en las aulas, son chicos reales, chicos comunes, chicos que se cansan, que juegan, que les estoy hablando y se olvidaron, que prestan atención y no prestan atención, como cualquier chico, son chicos reales. Y eso está muy bueno porque quiere decir que este enfoque apuesta a hacer filosofía con los chicos comunes que vemos todos los días, que tenemos en nuestras casas, que vemos en los micros, que vemos en la plaza, son esos, no los idealicemos, ¿no? Y por supuesto, los chicos las infancias, para decir de una manera más amplia, están atravesadas por un contexto socioeconómico que a veces, bueno, a veces es malo, a veces los ubica en tener que trabajar, tener que sufrir muchas cosas, necesidades, eso le da experiencias de vida diferentes, ¿no? Los medios de comunicación también se ocupan de las infancias, generalmente de manera perjuiciosas, es decir, perjudicales, vamos a decir, ¿no? Perjudicales para los chicos porque les hacen desear un montón de cuestiones, de cosas materiales que capaz no son las mejores para su desarrollo cognitivo, ni emotivo, ni sentimental. Los hacen desear quizá también un vestido, una comida que tampoco sea lo mejor. Son como objetos del mercado, ¿no? En un contexto mediático ya. Y si el autor, como está escribiendo en 2007, no está en ese momento tan extendida la internet para los chicos, pero sabemos que los chicos están muy atravesados por todo lo que ven en internet, en YouTube, en Instagram, en las redes sociales, y todo eso lo tienen que procesar y todo eso impacta en su identidad, impacta en sus preocupaciones. Y después está el contexto escolar, ¿no? Que muchas veces eh, recibe hospitalariamente a esas infancias, pero muchas veces también las hace sufrir. Lo hemos visto entonces hace poquito leyendo este libro que vimos, ¿no? Yo nena, yo princesa. Así que, bueno, todo esto es como el gran contexto, la gran situación en donde el autor propone una experiencia de vida que es ser parte, las infancias y los adultos en estados de infancias, hacer filosofía juntos en un contexto que le va a llamar la comunidad filosófica. Bueno, espero que les interese. Voy a finalizar la grabación. A ver si puedo detener.